Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Empezamos con el SP500 que como veis baja un poco, pero sigue sin ser, no se le puede llamar corrección a lo que estamos teniendo estos días de momento, porque es una caída tan leve. Corrección son estas dos anteriores que hemos tenido, sobre todo esta y esta es un poco de corrección, aunque esta duró pocos días, pero también pues es una caída un poco contundente, pero lo que estamos teniendo ahora de momento no se le puede llamar corrección, solamente ha vuelto un poquito hacia la zona de los máximos anteriores, ni siquiera ha llegado a perderlos, los máximos anteriores, este máximo que teníamos aquí, y como digo, de momento pues está bajando un poco estos últimos días, pero no se le puede llamar en absoluto corrección. El Dow Jones cayendo un 0,50%, sí que es verdad que hoy la vela del día ha estado por debajo de las últimas velas, pero tampoco termina de desencadenar una caída brusca ni mucho menos. El Nasdaq repitiendo prácticamente, que tampoco tiene de momento aspecto correctivo, y el DAX alemán sí que lleva ya varios días cayendo después de haberse alejado mucho de sus máximos anteriores, pero tampoco ha perdido el máximo anterior, así que de momento tampoco es que se pueda decir que esté cayendo brutalmente ni mucho menos, ¿no? Bitcoin en este caso sí que está muchísimo más negativo que las bolsas. De hecho, fijaros cómo estos últimos días no ha hecho más que caer, pero además caídas muy fuertes. También es verdad que la subida que había tenido era muchísimo mayor que la de las bolsas. En este caso, Bitcoin llevaba una subida del 26% y claro, con una subida del 26% pues al final tienes una corrección en este momento de un 9,7% aproximadamente o casi un 10% desde el máximo, ¿no? Entra dentro de la normalidad, ya que había subido mucho, pues que tenga que bajar más, pero la verdad es que se ha desmarcado tanto al alza en este último tramo como a la baja de las bolsas. Y estamos ahí en esa zona de soporte, intentando aguantar. Ya hemos comentado que si la bolsa no cae, es posible que ya hoy y mañana aguanten estos niveles. El fin de semana también, más o menos el sábado, yo creo que sería capaz de aguantar en estos niveles si terminamos la semana así en las bolsas. Pero seguramente la sesión del lunes puede ser peligrosa y podríamos tener caídas adicionales que nos lleven cerca de esa línea azul, y creo que ese sería ya el final de esta corrección en el corto plazo. Después tendríamos rebotes, habría que ver si es un simple rebote hasta la zona de 62.500 para luego volver a bajar otra vez, porque vamos a estar con altibajos, o sea, no vamos a salir de esta zona de consolidación tan fácil, vamos a seguir con altibajos de aquí posiblemente a final de año. En algunos momentos nos acercaremos un poquito a la parte alta, a esa zona de los 68.000. En otros momentos iremos hacia la parte baja, hacia los 60.000, 58.000. Pero no vamos a salir de ese rango todavía. Estamos ahí. Es una consolidación muy larga porque no tiene el mercado la fortaleza suficiente como para romper los máximos con garantía. Y claro, los que están están comprando de forma prudente porque saben que van a tener que esperar un tiempo bastante importante antes de que rompamos los máximos. Entonces están acumulando sin prisa, sin pausa, pero sabiendo que la ruptura de los máximos todavía va a tardar unos meses. O sea, y tampoco es que tengan ellos prisa. Bueno, nadie la tenemos, ¿no? En realidad los que estamos holdeando, porque ya sabemos que lo que estamos haciendo es proteger nuestros ahorros a largo plazo, pero es en la situación en la que estamos, ¿no? Bien, dicho esto, vamos con el resto de mercados, que tenemos un activo que está subiendo muy por encima de todos, que es el petróleo, que ya comentamos que estaba muy barato y entonces, bueno, pues tenía potencial. Esto sí que es un doble suelo, por cierto, claramente, como he explicado esta mañana en el vídeo de Bitcoin al día, porque venimos de un movimiento a la baja, voy a dibujarlo para que quede bien clarito. Venimos de un movimiento a la baja, máximos y mínimos decrecientes, baja, sube, vuelve a bajar, nos hace un suelo aquí. Aquí no hay nada delante, aquí no hay cotizaciones anteriores en el tramo bajista anterior, que es lo que tiene que ocurrir. Por eso muchas veces ya digo que la gente que no sabe análisis técnico te dice que hay un doble suelo y de repente había gráfico por aquí. Y eso no puede ser. O sea, no es un doble suelo si hay gráfico por esta zona. No tiene que haber nada como ocurre en este. Y el primer suelo suele ser más bajo que el segundo, como ocurre en esta ocasión, más bajo que el segundo suele ser un poquito más arriba, la reacción intermedia es esta,
que tampoco se suele meter demasiado en precios anteriores, o sea, todo el doble suelo tiene que estar claramente por debajo de lo anterior. Voy a quitar esto un segundo. Voy a quitarlo y voy a explicarlo de otra manera diferente para que se entienda. Tenemos una tendencia bajista y los precios en la tendencia bajista se mueven en este rango. Y el doble suelo se forma debajo de ese rango, en otra zona, ¿vale? No hay nada aquí, no hay nada aquí. Viene de una tendencia bajista, el doble suelo es una figura que cambia la tendencia, por lo tanto, si es una figura que cambia la tendencia, tiene que haber una tendencia previa en un sentido, en este caso bajista. Y se forma ese doble suelo, como digo, con el primer suelo siempre suele ser un poquito más bajo que el segundo, y luego la zona esta es la línea, bueno, no sé cómo llamarla, en los hombro, cabeza, hombro se llama línea clavicular, aquí diría línea ruptura, que está en esta zona de los 75,13 y cuando la rompe pues se termina de completar esa formación y el gráfico en teoría va para arriba. Normalmente suele haber un pullback, consolida esa zona, etcétera. Bueno, eso ya es más teórico que práctico, pero la práctica es esta. Un doble suelo se forma así. No tiene que haber nada aquí delante y tienen que venir los precios en un sentido bajista para que sea un suelo o en un sentido alcista para que sea un techo. En un techo, cuando el mercado está subiendo y se forma un primer techo, retrocede y vuelve a formar un segundo techo, aquí delante de toda esta formación, aquí no tiene que haber nada, ni aquí ni por esta zona de aquí, o sea, tiene que haber una tendencia clara al alza, aquí nada, y formarse los dos techos ahí en esa zona, ¿vale? Eso es como es realmente un doble techo o un doble suelo. Lo demás, todos son invenciones de gente que ha escuchado algo de análisis técnico, pero que en realidad no sabe muy bien por dónde le pega el aire, ¿vale? Y hay mucho ahora mismo porque hay mucha desinformación en general de todo esto, ¿no? El oro sigue estando en la parte alta y creo que va a corregir mucho cuando las bolsas caigan. Alguno dirá, pero ¿es valor refugio? No, el valor refugio es el dólar, ¿vale? El oro es reserva de valor, probablemente, ¿vale? Si tenemos que considerar algo, diríamos que es reserva de valor, no valor refugio. Cuando todo cae, el oro también cae. De hecho, cuando empezó la guerra de Ucrania, el oro cayó, y cayó bastante además. Así que no es valor refugio. Valor refugio es el dólar. Valor refugio es algo que se utiliza en el corto plazo para salvaguardarte de movimientos bruscos en el corto plazo. Y eso, el único que te salvaguarda es el dólar. Todos los demás activos, cuando hay alguna cosa que chirría en los mercados, caen, incluido el oro. Y si no ha caído, es porque de momento lo que está pasando no chirría en los mercados. Por eso el S&P tampoco está cayendo. Si hubiese sido otra cosa novedosa, porque esto ya se veía venir desde hace ya mucho tiempo, la zona que está en conflicto, todos ya sabemos que está en conflicto y todos sabíamos que podía haber peligro de que se extendiese más. Eso no ha afectado a los mercados, no ha afectado a la bolsa, no ha afectado al oro y por eso no ha caído. No porque sea un valor refugio, ni mucho menos, ¿vale? Es reserva de valor igual que Bitcoin. Bitcoin a largo plazo mantiene el poder adquisitivo. Eso son lo que son reservas de valores. Algo que tú compras que cuando lo vendes te permite tener el mismo poder adquisitivo en el largo plazo que tenías cuando lo compraste. Lo cual, por ejemplo, el dólar en ese sentido no puede ser nunca reserva de valor. Porque sabes que si tú mantienes dólares hoy, dentro de 10 años no vas a tener el mismo poder adquisitivo. O sea, el dólar es valor refugio porque te sirve para evitar movimientos de mercado bruscos del corto plazo, pero no es reserva de valor porque pierde valor con el paso del tiempo. Y Bitcoin y el oro no son valores refugios porque van a caer cuando los mercados caigan, por mucho que nos quieran vender que el oro no y que tal, cae también. Y sí son reserva de valor porque en el largo plazo crecen contra la inflación o por lo menos no decrecen. En el caso del oro hubo unos años que sí que perdió contra la inflación, pero bueno, si lo mantienes suficiente a largo plazo te libra de la inflación también, ¿vale?
mucho menos que Bitcoin porque tiene mucho más potencial Bitcoin, pero al final son dos activos que son reserva de valor, ninguno es valor refugio. El valor refugio es el dólar, que tiene una inflación muy baja y que por mucho que lo tengas tu capital en dólares durante 3 4 meses, lo que pierde en valor es mucho menos de lo que te puede estar librando de una caída de bolsa del 15, 20, 30% en un momento de incertidumbre, ¿vale? La plata, pues también manteniéndose alta de momento mientras el oro se mantiene arriba, y el platino retrocede en el día de hoy bruscamente, pero el aspecto técnico no es malo, está teniendo mucha volatilidad en el corto plazo, pero de momento parece que puede mantener un tono alcista. Euro contra el dólar sigue cayendo hacia los 1,0963, ya dijimos que era muy probable que llegase a ese nivel, incluso a los 1,09, ¿vale? O sea que los siguientes días atentos porque podía alcanzar esos niveles y serían unos niveles interesantes. En este caso está haciendo también lo que podría ser una figura de doble techo, cumple varias de las condiciones, o sea, viene de un movimiento alcista, marca primero un techo, esta corrección entre techos no se mete tampoco ni siquiera en los precios anteriores, vuelve a marcar otro techo y cae. No creo que sea un cambio de tendencia a largo plazo porque es un movimiento corto el tramo alcista que ha tenido. Este tramo desde aquí no es suficientemente alto como para decir un cambio de tendencia brusco en el euro contra el dólar. El segundo techo es más alto, lo cual tampoco suele ser. Por lo tanto, me inclino más porque esto sea una ABC con la C por debajo de la A, que se frene en esta zona, con lo cual no cumpliría las expectativas de un doble techo y a partir de ahí vuelva a rebotar. Muchas veces los dobles techos se pueden confundir con ondas planas de Elliott. En este caso creo que es más una onda plana porque el segundo techo es más alto. Si fuese el segundo techo más bajo, estaría más con que es un doble techo y que nos vamos más abajo, pero en principio creo que es una onda plana. Podría confundirse con un doble techo porque viene de una subida. Si hubiera movimiento por esta zona de aquí, no nos podríamos confundir con nada, como ya he dicho, pero en principio pues eso, no parece que sea un doble techo, aunque sí que cumple con casi todas las condiciones que debería cumplir para serlo. En el caso del dólar australiano contra el dólar estadounidense, vuelve a subir el dólar. Ya dijimos que estaba cogiendo fuerza y que posiblemente continuaría con ese movimiento a la baja, lo dijimos ayer, cuando estábamos, creo recordar, por esta zona de aquí, cuando hacíamos el vídeo, y se ha ido para abajo y parece que el dólar va a seguir con ese movimiento alcista con respecto al resto de divisas, en este caso contra el dólar australiano. Dólar estadounidense contra dólar canadiense también empieza a subir, aunque el dólar canadiense le sigue bastante bien el ritmo al dólar australiano, al dólar estadounidense, así que estamos viendo sí una subida, 0,27%, que no está mal y parece que puede subir un poco más, pero es de los que más está aguantando el tirón del dólar. Podríamos llegar a 1,3568, pero ahí seguramente habrá resistencia. Euro contra la libra, rompe la línea bajista y arranca con mucha fuerza. Ya estábamos viendo estos días amagos de ir a por ella, la ha roto. No es un par que nos interese mucho porque no se comporta normalmente muy bien, pero en este caso pues sí que ha roto esa línea y se ha ido directamente hacia arriba. La libra contra el yen, después de haber tocado esta resistencia que teníamos aquí, se ha ido para abajo, o sea que el comportamiento técnico que teníamos era correcto, esta línea que teníamos trazada estaba muy bien trazada, como podéis ver. Y la libra contra el dólar también baja, es decir, sube el dólar, sube un 1,17 contra la libra, lo cual es una subida muy, muy fuerte. Y como veis, pues continúa con ese movimiento bajista después de haber roto aquí claramente esa línea de tendencia que teníamos marcada ahí y nos ha dado un movimiento excepcional. Ya se comportó muy bien este gráfico cuando rompió esta zona de suelo, aquí rompiendo esta resistencia del 1,3110 aproximadamente. Se movió al alza muy bien con máximos y mínimos crecientes hasta que rompió aquí y se nos ha ido para atrás. Así que, como digo, también muy buen comportamiento técnico en este caso. Y no mucho más que contaros, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!